Buen día, amigos de Infiscal. El día de hoy les traemos un tema que nos han estado solicitando, el ajuste al subsidio para el empleo. Este es un tema al cual se le empezó a dar más importancia en el mes de octubre de 2019. Esto derivado de que en esa fecha la autoridad realizó modificaciones a la guía de llenado del CFDI de nóminas 1.2, agregando el apéndice 7 en donde indica expresamente que hay un procedimiento para el registro del ajuste al subsidio para el empleo cuando se registran pagos en periodos menores a un mes. Es decir, esto es para cuando realizamos pagos de nómina quincenales, semanales o en alguna otra periodicidad que sea menor a un mes. Bien, demos inicio haciendo un poco de historia para conocer primero un poco más acerca del subsidio para el empleo. Y la primera pregunta que debemos responder es ¿qué es el subsidio para el empleo? Bueno, el subsidio para el empleo es un beneficio que se otorga a cierto tipo de trabajadores. Este beneficio lo otorga el gobierno federal a través del patrón. La finalidad del subsidio es que los trabajadores que obtienen entre 1 y 2 salarios mínimos aproximadamente no se vean afectados por la posible retención del impuesto sobre la renta por los sueldos percibidos, lo cual llevaría a un descuento al trabajador en su salario. Podemos decir entonces que el subsidio representa cantidades que disminuye dicho impuesto e incluso en ocasiones cuando dicho subsidio sea mayor al impuesto sobre la renta generado, dicha cantidad puede entregarse directamente al trabajador. Es importante mencionar que el patrón podrá acreditar contra el impuesto sobre la renta propio o del retenido a terceros las cantidades que entregue a los trabajadores por este concepto, y las mismas no serán un ingreso acumulable para el trabajador, esto de acuerdo a la normatividad vigente. Otra cosa que no debemos olvidar es que el subsidio no aplica a los ingresos percibidos por concepto de primas de antigüedad, retiro e indemnizaciones u otros pagos por separación. Además, es importante mencionar que el subsidio también se les otorga a las personas que obtienen ingresos asimilados a salarios, pero únicamente a los que se ubiquen en la fracción primera del artículo 94 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Ya que sabemos qué es el subsidio para el empleo, veamos ahora los cambios realizados a la guía de llenado del CFDI de nómina, su importancia y el por qué ha sido un tema tan comentado en este 2020. Cabe señalar que aunque en 2020 es cuando empieza a tomarse la importancia a este tema, esto no es un tema reciente, ya que el artículo 10º transitorio, fracción primera, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que entró en vigor a partir del 1 de enero de 2014, indica que cuando los pagos por salarios sean por periodos menores a un mes, la cantidad del subsidio para el empleo que corresponda al trabajador por todos los pagos que se hagan en el mes no podrá exceder de la que corresponda conforme a la tabla prevista en esta fracción, para el monto total percibido en el mes de que se trate. Podemos ver entonces que desde 2014 se indicaba que teníamos que realizar este ajuste. Sin embargo, no estaba indicado un procedimiento como tal, ni tampoco la parte en el recibo de la nómina donde se debía reflejar esto de manera mensual. Ahora bien, a raíz de lo anterior y debido a que puede darse el caso que aun y cuando el trabajador no tenía derecho al subsidio para el empleo, el empleador le haya entregado una cantidad por dicho concepto, en octubre de 2019 se agrega el comentado apéndice número 7 a la guía de llenado del comprobante del recibo de pago de nómina y su complemento de nómina versión 1.2. Dicho apéndice especifica la forma en que se debe registrar en el CFDI la información del ajuste al subsidio para el empleo causado, ilustrando para ello el caso en donde se haya entregado en efectivo subsidio para el empleo al trabajador y cuando se detecta al fin de mes que a dicho corte el subsidio para el empleo causado es de cero. Dicho ajuste debe realizarse en el último CFDI del mes, es decir, si hacemos pagos quincenales, en el recibo de la segunda quincena, si hacemos pagos semanales, en el recibo de la última semana, ya sea la cuarta o la quinta, dependiendo de cuántas semanas vaya a marcar el mes. Veamos ahora con el mismo caso práctico que nos indica la autoridad a qué se refiere todo esto que hemos estado platicando. Supongamos entonces que tenemos un trabajador que en la primera quincena de enero de 2020 tuvo un ingreso quincenal por salarios de $2,500.
para calcular su impuesto sobre la renta a retener, pues aplicamos la tarifa número 4 del inciso B del anexo 8 de la resolución miscelánea fiscal, la cual es la correspondiente para pagos por periodos de 15 días. Realizamos nuestro procedimiento normal, es decir, a nuestra base para el impuesto, que en esta ocasión es de 2.500, le vamos a restar el límite inferior, que en este caso le correspondería de 2.422.81. Esto nos va a dar nuestro excedente de 77.19, lo cual vamos a multiplicar por la tasa indicada en la tarifa, que es del 10.88%, y nos va a dar nuestro impuesto marginal de 8.40. Al mismo hay que sumarle la cuota fija, que en este caso sería de 142.20, y de esta manera determinaríamos o nos daría el ICR determinado de 150.60. Ahora bien, una vez que tenemos nuestro ICR determinado, tenemos que determinar si le corresponde o no subsidio para el empleo en esta quincena al trabajador. Para eso vamos a usar la tabla que viene dentro de del mismo anexo 8 y que sería del mismo numeral, que corresponde a pagos quincenales. Por lo tanto, vamos a ubicar, estamos diciendo que tenemos una base del impuesto de 2.500, que en este caso nos tendríamos que ubicar en el renglón que dice para ingresos de 2.327.56 hasta ingresos de 2.632.65, ya que es donde quedarían los 2.500 que tenemos de base de impuestos. Conforme a esto, le corresponde entonces un subsidio de 160.35. Ahora bien, continuando con nuestro procedimiento para determinar cómo quedaría nuestro recibo de nómina, tenemos que a nuestro ICR determinado le vamos a quitar el subsidio para el empleo causado. En este caso son los 150.60 menos los 160.35, nos da un subsidio a entregar de 9.75. Como podemos ver, como el subsidio es mayor al impuesto sobre la renta que se tenía que retener, pues terminamos entregando una cantidad a nuestro trabajador que son 9.75 pesos. Veamos ahora cómo quedaría nuestro recibo de nómina de esta primera quincena. Para efectos prácticos solamente estamos poniendo los datos respecto a las percepciones, deducciones y el neto a pagar. No estamos considerando los datos como nombre del trabajador, número de seguridad social y todos los demás datos que sabemos debe de llevar el recibo de nómina. En este caso, tenemos en percepciones el sueldo de 2.500, que es su sueldo fijo quincenal. Tenemos en el lado de las deducciones la retención por pago de seguridad social, que en este caso le estamos poniendo una cantidad de 100, no está determinado como tal, solo es para efectos del ejemplo. Tenemos también otros pagos, que es el subsidio para el empleo efectivamente entregado al trabajador por 9.75, y tenemos también el subsidio causado, que se utiliza como dato informativo. Esta es una modificación que también está pendiente, de acuerdo a lo que comentaba la autoridad, de realizarse, ya que se va a modificar el que se tenga que poner este dato por todos los temas que se han estado haciendo de modificaciones a la guía de llenado. Por lo tanto, esperemos una próxima modificación a esta guía, donde ya se indique que no debe de aparecer ese subsidio causado, que anteriormente sí estábamos poniendo, en este caso de 160.35, y que solamente se verá reflejado en el XML. Hasta aquí quedaría lo que es la primera quincena. Veamos ahora qué pasa con la segunda quincena. En este caso vamos a suponer que en la segunda quincena nuestro trabajador, aparte de su salario quincenal de 2.500, va a percibir ingresos extraordinarios por 2.400 pesos. Estos ingresos pueden ser por cualquier concepto grabado, ya sea prima vacacional, PTU pagada al trabajador, pago de aguinaldos, cualquier ingreso adicional que sea grabado es lo que nos puede incrementar nuestra base para el impuesto. Entonces vamos a considerar que se tuvieron esos ingresos extraordinarios de 2.400 y lo anterior nos daría ahora una base gravable de 4.900, ya que sería el total de ingresos que se perciben en esa quincena.
De igual forma, vamos a aplicar el procedimiento normal para determinar nuestros impuestos correspondientes a la segunda quincena. Y en este caso, pues bueno, el límite inferior va a incrementarse, ahora sube a un límite de 4,257.91. Tenemos un excedente de 642.09. La tasa también se incrementa, en este caso de acuerdo a la tarifa, y nos corresponde la tasa del 16%. Eso nos da un impuesto marginal de 102.74 más la cuota fija de 347.85. Nos dice que en esta ocasión, en la segunda quincena, el ICR determinado será de 444.59. Ahora bien, vamos a determinar si en esta quincena le va a corresponder subsidio para el empleo al trabajador. Para ello nos vamos a ubicar nuevamente en la tabla quincenal y tenemos entonces que, de acuerdo a la base de impuesto, que es de 4,900, nos estamos ubicando en el último renglón de la tabla. Esto indica que no nos corresponde subsidio para el empleo. En esta ocasión será de 0 y así lo debemos de reflejar en el pago de la segunda quincena. Por lo tanto, tenemos un impuesto a retener en la segunda quincena de 444.59. Esto, como lo comentamos, es para la determinación de la segunda quincena. Pero, de acuerdo al apéndice 7, tenemos que hacer también un comparativo para revisar si adicional a todos estos conceptos tenemos que agregar un ajuste para el subsidio para el empleo. Entonces veamos la siguiente tabla. En esta estamos realizando nuestro cálculo mensual, tomando en consideración el total de nuestros ingresos quincenales, de lo que es la base del salario, que en este caso son 5,000, más el ingreso extraordinario de 2,400, nos está dando una base mensual de 7,400. El cálculo como tal solamente lo estamos realizando para efectos informativos, pero la parte que nos interesa es la parte del subsidio para el empleo. Entonces, ahora tenemos que ubicar nuestros ingresos mensuales de 7,400 en la tabla del subsidio para el empleo, pero la mensual. Y de esta manera vamos a ver que tenemos la base de 7,400, se ubica de igual forma en el último renglón, ya que dice que es para ingresos de 7,382.34, el cual estamos rebasando en adelante. Por lo tanto, el subsidio mensual que le corresponde a este trabajador es de 0. En este caso, sí vamos a tener un ajuste para el empleo y a continuación veremos una tabla para que vean por qué se tiene que dar este ajuste. En nuestra tabla podemos ver que tenemos la primera quincena, nuestra segunda quincena y el total mensual. En la primera quincena, como podemos ver, entregamos un subsidio para el empleo de 160.35. Bueno, más bien se causó un subsidio para el empleo de 160.35 y se le entregó al trabajador en efectivo 9.75, que fueron la diferencia entre el impuesto que se tenía que retener y el subsidio para el empleo que se consideró. En la segunda quincena, pues no estamos contemplando subsidio para el empleo porque no le corresponde. Y en lo que correspondería al total mensual, pues vemos que tampoco le debería de corresponder. Por lo tanto, entregamos un subsidio o consideramos un subsidio para el empleo de 160.35 que no correspondía al trabajador porque sus ingresos mensuales rebasan el derecho a ese subsidio. Por lo tanto, tenemos que realizar el ajuste. Siguiendo con esta misma tabla, veamos ahora cómo se realiza el ajuste. Tenemos entonces, vamos a realizar una deducción en nuestro recibo de nómina que se va a llamar ajuste al subsidio causado. Esa deducción va a ser por el importe del subsidio causado que nosotros consideramos en este caso en la primera quincena de 160.35, ya que vimos que no le correspondía y por lo tanto lo tenemos que regresar. Después vamos a realizar una deducción del impuesto sobre la renta por ajuste. Este importe va a ser el ICR que se dejó de retener de igual forma en la primera quincena porque consideramos un subsidio para el empleo. En este caso son los 150.60. Posteriormente también tenemos que hacer una deducción al ajuste en subsidio para el empleo efectivamente entregado.
Es decir, tenemos que regresar los 9.75 que en nuestro ejemplo se le entregaron en efectivo al trabajador. Ahora bien, como podemos ver, pareciera que estamos duplicando la resta en cuanto a las deducciones que estamos realizándole al trabajador, pero no es así. También tenemos que, como datos informativos, considerar otros pagos, y el primero es el ICR ajustado por subsidio, que no es otra cosa que la cantidad que pusimos en el ICR por ajuste, los 150.60, que es el ICR que se dejó de retener. También tenemos que considerar como otro pago el subsidio entregado que no correspondía, hablando en este caso de los 9.75 que se le entregaron al trabajador. Veamos ahora cómo quedaría nuestro recibo de nómina. En cuanto a percepciones y deducciones, de igual forma que en el recibo de la primera quincena solamente son datos, los datos importantes los que estamos considerando, no todo lo que debe de llevar el recibo de nómina. Entonces tenemos que en percepciones aparecen los 4.900 correspondientes a la segunda quincena de sueldos, incluido el ingreso extraordinario. Y como deducciones tenemos la seguridad social, en este caso solo es un importe, como dijimos, para reflejar. Y tenemos la retención del impuesto sobre la renta correspondiente a la segunda quincena. Y esto es algo muy importante a tener en cuenta. El importe que se pone en este concepto debe ser el correspondiente al cálculo quincenal, que en nuestro ejemplo serían los 444.59 que determinamos con anterioridad. Después tenemos también como deducción el ajuste al subsidio causado, que en este caso, como indicamos en la tabla anterior, pues serían los 160.35. Después, nuevamente como deducción, tenemos el impuesto sobre la renta. En este caso, el impuesto sobre la renta que vamos a poner ahí será el que se debió pagar en la primera quincena y que no se pagó, que en nuestro ejemplo es de 150.60. Por último, en deducciones también tenemos ahora el ajuste al subsidio para el empleo entregado efectivamente al trabajador, que son los 9.75 que entregamos en la primera quincena. Ahora, como otros pagos o dentro de los conceptos otros pagos, debemos manejar el ICR que se debió retener en nuestro ejemplo en la primera quincena. En este caso son los 150.60. También debemos considerar como otro pago el subsidio efectivamente entregado que no correspondía, que en este caso es de 9.75, lo que nos va a dar un total de percepciones de 4.900 más un total de otros pagos de 160.35. A lo anterior, tenemos que restarle nuestro total de deducciones, que en nuestro ejemplo es de 915.29, lo que nos da un neto de 4.145.06. Así es como quedaría reflejado el ajuste en nuestro recibo de nómina de la segunda quincena. Ahora bien, veamos cuáles son las claves que se deben de estar utilizando para registrar estos ajustes en el recibo de nómina. Y tenemos primero la clave 107, que es el ajuste por subsidio para el empleo entregado al trabajador. Después tenemos la 002, que en este caso es para el importe del impuesto sobre la renta que se debió retener al trabajador. Tenemos también la clave 071, que es para el subsidio para el empleo, el efectivamente entregado al trabajador. Tenemos después la clave 007, que es para el importe del impuesto sobre la renta que se debió retener en nuestro ejemplo en la primera quincena. Por último tenemos la clave 008, que es para el subsidio efectivamente entregado que no correspondía. Esto solo aplica cuando haya ajuste al cierre de mes en relación con el apéndice 7 de la guía de llenado de nómina, es decir, en nuestro ejemplo que estamos viendo ahorita. Ahora bien, revisemos a continuación otros dos ejemplos, pero ahora lo haremos de manera semanal para que veamos que el procedimiento tendría que ser el mismo. Tenemos entonces un trabajador que percibe un ingreso semanal fijo de 1,000 pesos. Ahora bien, en cada semana tiene un ingreso extraordinario diferente, ya sea por temas de horas extras, por temas como comentamos de prima vacacional, etc. En este caso, pues cada semana tiene un ingreso extraordinario y tenemos la base del impuesto para cada semana.
Como podemos ver, la primera semana tenemos una base de impuesto de 1,500, la segunda semana una base de 1,300, la tercera de 1,500 y la cuarta semana es la que está un poco más alta y es de 3,300. Ahora bien, para determinar lo que es el impuesto de cada semana seguimos el procedimiento normal, con la diferencia de que pues obviamente vamos a aplicar lo que son las tarifas semanales y las tablas semanales para el subsidio para el empleo para determinar únicamente lo que es el impuesto y el subsidio semanal, ya que para hacer el tema del ajuste para el subsidio recordemos que debemos de tomar en cuenta la tabla mensual. En nuestro caso podemos ver que cada semana, aunque se le dio subsidio o le correspondía subsidio para el empleo, sí se le retuvo un impuesto. En la primera semana, por ejemplo, se le retuvieron 48.17, en la segunda semana se le retienen 16.96, en la tercera 48.17 y en la última semana nos da un impuesto a retener de 407.06. Ahora bien, tenemos que hacer nuestra comparativa mensual. Aún y cuando le estuvimos reteniendo impuesto, sí estuvimos considerando cantidades de subsidio para el empleo y por ello es importante revisar que de manera mensual no estemos rebasando el subsidio para el empleo que le correspondía. En nuestro caso, si sumamos las 4 semanas, como podemos ver en la tabla, la suma del subsidio para el empleo de cada una de las semanas nos da 184.59 de subsidio considerado. Sin embargo, si hacemos el cálculo mensual, vemos que estamos en una base de impuesto de 7,600. Si revisamos nuestra tabla mensual del subsidio para el empleo, pues podemos ver que en este caso nos corresponde cero de subsidio, ya que nos dice que para ingresos de 7,382.34 en adelante, el subsidio que le corresponde es cero. Nosotros tenemos una base de 7,600, por lo tanto, el subsidio mensual es cero. Y aún y cuando se le retuvo al trabajador, se va a tener que realizar un ajuste porque le estuvimos reteniendo de menos. Esto derivado del subsidio que estuvimos considerando. Ahora bien, ¿cómo quedaría en este caso el ajuste? Bueno, tendremos que hacer una deducción con la clave 107, ajuste al subsidio causado, por 184.59, que es la suma de las 4 semanas de lo que se entregó de subsidio para el empleo o lo que se consideró de subsidio para el empleo. Ahora bien, tenemos que tener también una deducción, en este caso por el ICR por ajuste, que va a ser la suma de las 3 primeras semanas que le aplicamos subsidio para el empleo, ya que en la cuarta, como podemos ver, no se le está aplicando subsidio y le vamos a hacer su retención normal. Entonces, el único impuesto sobre la renta que se dejó de retener es la suma de las 3 primeras semanas, que en nuestro ejemplo sería de 297.88 y esa sería la cantidad que se debería de poner. Además, debemos de poner también otro pago por el concepto ICR ajustado por subsidio para el empleo y la cantidad debe de ser la misma que pusimos en el ICR por ajuste. ¿Cuál es la intención? Como podemos ver, la intención del ajuste es simplemente reconocer que esos 184.59 no nos correspondían y dejar de estarlo considerando para que nos baje las retenciones. Por eso es que vemos que hay un efecto como de entrada y salida con el tema del ICR, pero sí estamos ajustando los 184.59 porque son lo que realmente se dejó de pagar, ya que la diferencia fue lo que efectivamente se retuvo una vez que disminuimos este subsidio. Veamos ahora nuestro último ejemplo. En este caso estamos mostrando un trabajador que gana 1,500 de manera semanal. Como podemos ver, su base del impuesto es de 6,000, la mensual, y si esto lo comparamos con la tabla mensual del subsidio para el empleo, vemos entonces que el subsidio para el empleo que le correspondía de acuerdo al cálculo mensual es de 294.63. Sin embargo, si nosotros hacemos la suma de los 4 recibos de nómina del subsidio para el empleo que consideramos, tenemos que consideramos la cantidad de 233.52. En este ejemplo, pues el subsidio para el empleo que está considerado
en cada uno de los recibos de nómina de las 4 semanas que conformaron este mes es menor al subsidio para el empleo que conforme a la tabla mensual le corresponde a este trabajador. Por lo tanto, en este caso no se realiza ajuste alguno. Es decir, el ajuste como tal pues solamente va a proceder cuando nuestro subsidio para el empleo mensual o de acuerdo a la tabla mensual sea menor al subsidio para el empleo que le entregamos. Si el subsidio para el empleo entregado o causado o tomado en cuenta es menor al que le corresponde de manera mensual, pues no se va a realizar ningún tipo de ajuste. Como comentarios finales, es importante tener presente lo que ya comentamos, que el ajuste solo se realiza cuando el subsidio causado en base a la tabla mensual es menor a la suma del subsidio causado considerado en las nóminas del mes. También hay que recordar que el apéndice 7 solo es para el ajuste al subsidio para el empleo. El ajuste al impuesto sobre la renta retenido de más o de menos sigue siendo de manera anual y ahora ya está un apéndice 8 en la guía de llenado del recibo de nóminas que precisamente nos indica cómo realizar el procedimiento del ajuste anual para temas de impuesto sobre la renta. Pero ese es otro tema que podemos ver en otra ocasión. Esperando que esta información les sea de utilidad, me despido de ustedes, no sin antes recordarles que nos sigan en nuestras redes sociales y descarguen nuestra aplicación. En ella podrán encontrar el podcast de este video y muchos más que les ayudarán a mantenerse actualizados. Si te gustó nuestro video, te invitamos a compartirlo y a que te suscribas a nuestro canal. Esto fue una entrega más de Infiscal. Hasta la próxima.